Mi tema es una ponencia, que es parte de un capítulo de mi tesis de maestría, mi futura tesis de maestría, que estudió la Guerra Fría Cultural en Costa Rica de 1953 a 1973. Esta perspectiva de la Guerra Fría Cultural, lo que se entiende es como la Guerra Fría no solo fue una disputa económica y política, sino también una disputa cultural. En ese sentido, es una conquista de los sentidos y las prácticas para que se puedan adquirir la visión o la perspectiva del mundo de las dos superpotencias, ya sea Estados Unidos o la Unión Soviética. En este caso, es una parte del primer capítulo que voy a hablar de un actor social que voy a estudiar en las tesis. Los otros actores sociales son los promotores de la visión de Estados Unidos, del capitalismo, de Occidente. Los otros son los que apoyan la visión de la URSS y la visión comunista, y los otros que tienen como un cierto conflicto con las dos perspectivas, que es la visión católica tradicional. Para hablar reducidamente en el contexto de la posguerra, como se sabe, en la década de los 50 hay un mayor auge económico, tanto a nivel internacional como nacional, y esto va a producir un mayor poder adquisitivo y también una mayor alfabetización. Eso significa para la sociedad costarricense un mayor consumo de productos culturales y una mayor diversificación de la cultura, que al fin y al cabo esto se viene a presentar o tiene como efecto un cambio de los patrones culturales. En este caso se consume unos mayores productos culturales provenientes de Estados Unidos y de México. Para unos ciertos sectores, estos nuevos cambios culturales significaron una amenaza a la tradición, una amenaza a lo que era Costa Rica, y se cree que esta década de los 50 es una década de crisis, se autopercibe como una década de crisis. Por ejemplo, con la prensa, según Alfonso González en su investigación Hombres y Mujeres de la Posguerra, se habla de que hay una decadencia de la cultura en la juventud. El Partido Liberación Nacional, como investigó David Díaz, ve que esta época inmoral de la década de los 40 sigue continuando en la década de 50 y su proyecto político es romper con eso. Rodrigo Facio habla de una decadencia, Abelardo Bonilla también habla de una cultura superficial y vulgar. Y en esto, siguiente, esto es como, se nota, es una caricatura que nota muy bien la sensibilidad de la década de los 50. Ahí se ve como el bebé que dice, ¿para qué me echarían al mundo? Todo triste, ¿verdad? Y hay unas cajas que dicen prostitución, vicios, robos, pachoquismo, irresponsabilidad política, y una palabra que es súper importante para nuestra investigación, que es materialismo. Esta caricatura la hizo Francisco Hernández Holgado en 1959. Entonces, ¿cómo interpreta la Iglesia Católica y las organizaciones laicas tradicionales? Organizaciones laicas católicas tradicionales. Ellos leen a esta década como también una amenaza, o sea, como una decadencia en la cultura costarricense, y lo van a resumir con la palabra materialismo. Voy a citar un párrafo, que es del Monseñor Rubén Orio Herrera, que es un mensaje que transmitió en la radio católica Fides en 1952. El materialismo que nos invada trata de hacernos olvidar que hay bienes mejores que los de la vida presente. Tanto el materialismo capitalista como el materialismo comunista nos hagamos en este ambiente por todas partes materializado. Si nos anhelamos los bienes de este mundo, el resultado será el amargo desengaño y la rabia del fracaso. Este párrafo es como bastante curioso porque está diferenciando dos tipos de materialismo, tanto el materialismo comunista, que es la crítica que se va a estar permanente en la década de los 50, pero también hay otro materialismo que es el materialismo capitalista. Este materialismo capitalista se le entiende de la preponderancia o la mayor importancia de los bienes materiales frente a los bienes espirituales, ¿verdad? Rezar y ver para la salvación de uno y todas estas cuestiones. También se entiende como un materialismo hedonista, un materialismo de consumo, un materialismo de placeres, y estas son como las principales críticas que van a hacer estos sectores a este tipo de materialismo. Al fin y al cabo, el materialismo va a servir como un concepto aglutinador de la raíz de todos los males. Ellos tienen un discurso contra la modernidad, y esta modernidad lo que se refleja es este materialismo que van a estar criticando.
Entonces, frente a estos dos frentes, el materialismo capitalista y el materialismo comunista, ellos van a proponer una tercera opción, que es su perspectiva, ¿verdad?, que es el catolicismo espiritualista, su visión del mundo tradicional, y esto también se va a trasladar en su visión de Guerra Fría. Entonces, no es solo una visión de superpotencias, Estados Unidos y la URSS, sino también es una visión que entra otro tercer elemento. Unas frases que encontré es: no hay más que un auténtico anticomunismo, el catolicismo. El comunismo solo puede ser destruido por el cristianismo y el enemigo de Moscú no es Washington, sino Roma. Ahora, ¿quién es el culpable o el principal culpable de este materialismo capitalista? Bueno, claramente Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos se le ve como el corruptor de la sociedad costarricense y inherentemente se le ve a la sociedad estadounidense y su cultura como inmoral. Ya hay varias investigaciones, está la investigación Iván Molina, Rafael Cuevas, Alfonso González, Anabel Contreras, que ven como en la década de los 50 y 60 hay una mayor americanización de la cultura costarricense. Se traen mayor productos culturales y también prácticas y los valores del American Way of Life también se van asumiendo. Esto no era para nada, no para nada los hacía felices a estos sectores tradicionales católicos. Una frase, un párrafo de Miuñé, que es un articulista que siempre escribe en el Eco Católico, habla: sentimos el ambiente como una ola gigante que se echa sobre Costa Rica, para arrasarla un espíritu nuevo, alejado de todo cristianismo. Somos copistas, el mal no nació aquí entre nosotros. Nos estamos transformando en hijos espirituales de Hollywood, pobre Costa Rica. Antes vivía su vida, ahora vive la que le impone una propaganda yanqui, con nombres en inglés, mujeres desnudas, vías de engaños y traiciones. Nuevamente, bueno, es importante este párrafo porque lo que se replica es un imaginario de una Costa Rica que primigeniamente es pura, que su moralidad intachable se fue decayendo por culpa de la influencia extranjera, en este caso Estados Unidos. También se critica un poco, se critica bastante la imitación de la vía estadounidense que a la larga también, o que significa para ellos inmoralidad. Otro párrafo que es bastante interesante, una cita que refleja mucho esta cuestión del discurso contra la cultura estadounidense o la cultura de masas estadounidense, es el siguiente. Es una editorial con el título Serán derrotados la iglesia y la escuela, de 1959. Se los voy a citar. Las mujeres prefieren el automóvil a la responsabilidad y el espíritu de los trabajos de los muchachos. La juventud ya no cuenta lo que dice el padre o el maestro. Ahora es lo que se ve en el cine o lo que afirma el periódico, pero no en las páginas editoriales, sino en las tiras cómicas y en los anuncios americanizados. Vivimos del sensacionalismo en la época en que los héroes y los pensadores los cambiaron por Superman y Elvis Presley. Hay dos elementos súper importantes aquí. Primero, el cambio de los referentes. Se está hablando de que los jóvenes ya no tienen referentes, qué sé yo, un santo o a Franco, porque Franco también lo utilizaron como ese ícono importante que tiene que ir a todos los católicos, que tienen sí, como la visión de ser católico, sino que ahora los referentes, en este caso, son Superman y Elvis Presley, los actores de Hollywood, los héroes de cómics y toda esta cuestión. También se habla de una pérdida de la autoridad, ya no es la autoridad de la escuela, de los maestros, de los padres y de la iglesia, sino ya la autoridad de lo que dice la cultura de masas. Y también en la pérdida de los valores tradicionales, como ejemplo que habla de que ya las mujeres ya no quieren ver muchachos trabajadores, sino conseguir carros y toda esa cuestión. Esa es la pérdida de los valores tradicionales frente a los valores del American Way of Life. Por eso se propone una desamericanización de la sociedad costarricense. Por ejemplo, con la Navidad, Armando Guerra habla de que se está imponiendo una secularización y una comercialización de la Navidad, que ya no es el niñito Jesús, sino ahora es Santa Claus. Y él habla de santifechismo burgués con Milón y Borachín a Santa Claus. Y también dice que este Santa Claus es destruido por protestantes y paganos. Los nombres propios también es una crítica. Guillén en 1959 habla contra la anglosajización de los nombres propios, ya sea de las personas, de los lugares, de los locales, y él habla de una falta de cultura, de servilismo a lo yanqui y servilismo gringuero.
En la educación también J.R., así lo firma, en 1953, habla que hay que dejar la educación progresista para él era el paradigma de John Dewey, y que este paradigma, bueno, proviene de Estados Unidos, y él dice que hay que desyanquicizar la educación. Otro elemento importante, y ya hablamos un poco de esta crítica al estilo de vida norteamericano, estadounidense, también otra de las críticas fue hacia su religión. En 1950, durante esta década, hubo un aumento enorme de las misiones protestantes, tanto en general en América Latina. En Colombia fue bastante fuerte y la reacción también fue bastante violenta. En Costa Rica no fue la excepción, y la campaña contra los protestantes se inició en 1953 con la apertura del Colegio Vocacional Centroamericano de Alajuela, que era un colegio protestante y que quería emitir títulos desde un colegio protestante, cosa que no le agradó para nada a la educación, a la iglesia ni a los sectores católicos, porque ellos querían, de alguna forma, su proyecto era crear o aumentar la educación católica en Costa Rica. Esta cuestión de ver al protestantismo como una amenaza se puede leer también con la lectura de que se hace de la identidad costarricense con el ser católico. Esto José Daniel Gui lo expone muy bien, que hay un vínculo histórico en la identidad nacional en donde se liga el nacionalismo o la identidad costarricense con el catolicismo. Entonces, claro, en sus discursos ellos van a ver que este aumento de las misiones protestantes y mayor conversiones significa una amenaza para la identidad costarricense. Una fórmula que ellos hacen, una estrategia, no sé si lo llamarlo así, que también es una estrategia que, como expone Jorge Barrientos en su tesis, es una estrategia para crear pánico moral y control social, es ligar el protestantismo con el comunismo. Ustedes dicen cómo, vamos a ver. La fórmula, bueno, no es demasiado sencilla, es muy complicada. Voy a exponerles lo que dice la Carta Pastoral de 1954 del Monseñor Rubén Odio Herrera. Él habla cómo el protestantismo está desuniendo las familias. Claro, entonces el hijo se hace protestante y las familias se pelean y toda esta cuestión. Él dice, otras veces son los hijos de los renegados quienes no encuentran el gusto en el protestantismo de sus padres y acaban por no ser nada. De aquí al comunismo no hay más que un paso. Lo que se está formulando es que el protestantismo a la larga va a llevar al escepticismo, y ese escepticismo lo van a llevar a ser ateos, y de ateos a comunismo es solo un paso, como todos ustedes saben, ¿verdad? Y en esta visión es que el protestantismo tiene como tres fases: desintegra la familia, crea escepticismo y conlleva al comunismo. Comunismo que se produce por dos aspectos o por dos modos: la desunión, o sea, los comunistas aprovechan la desunión de la sociedad costarricense, y por el escepticismo. Bueno, aquí tengo un párrafo enorme donde explica toda esta fórmula, pero creo que no me da tiempo, entonces lo voy a pasar. Bueno, nada más unas cosas de este párrafo. Es de un libro que salió en 1955, que se llama Costa Rica, un Estado católico, que es un libro que salió para defender el Estado confesional católico, dentro del contexto de la segunda conferencia eucarística, que el tema principal fue la defensa del catolicismo y las medidas contra el protestantismo. Uno de los tres elementos que se destaca es que se habla de que en Costa Rica se es demócrata por católico. También se habla que el Estado debe mantener a la Iglesia. ¿Y esto por qué razón? Porque si el Estado debe mantener a la Iglesia, se protege tres cosas: la identidad costarricense, el sistema político, claramente el demócrata por católico, y la unión costarricense, y al fin y al cabo termina protegiéndose el mismo Estado. Y otro tercer elemento es se habla de la desigualdad, la competencia desigualdad, ¿sí? Desigual de las dos religiones en conflicto, tanto el catolicismo como el protestantismo, y ellos dicen que el protestantismo tiene una ventaja por su superioridad económica. Ahora, ¿qué se debe esa superioridad económica para ellos? Para ellos esta superioridad es proveniente de Estados Unidos, de nuevamente. Entonces, ¿cuál es el responsable de esta conflictividad religiosa? Estados Unidos. Ellos creen, no sé si es una visión conspiranoica o si realmente hubo una estrategia estadounidense para promover las
misiones protestantes, pero lo que yo he visto, no, o sea, no existe eso. Sí hay donaciones, por ejemplo, de John Rockefeller a las misiones protestantes en América Latina, pero más que una propuesta proveniente del Estado estadounidense no viene. Lo que ellos dicen es que Estados Unidos no reconoce que el catolicismo en América Latina es la mayor defensa contra el comunismo, o sea, el catolicismo es el baluarte contra el comunismo. Y al abrirle o al promover estas misiones protestantes, lo que están haciendo es abrirle el paso al comunismo en América Latina. Bueno, es lo que dice: con sus misiones sostenidas en su mayoría con gran aparato técnico y docente, gracias al dinero y personal, en buena parte venido de arriba, venido del norte, venido de Estados Unidos. En una editorial, Miopía de Norteamérica, de 1960, dicen: es que no comprenden lo absurdo y suicida de esta manera de proceder, Estados Unidos, que por una parte gasta sumas ingentes para llevar adelante la lucha anticomunista en América Latina y por otra desembolsa no menores para debilitar y destruir al enemigo, catolicismo de su enemigo comunismo. Este discurso de que hay una intención de Estados Unidos por promover estas misiones también se liga al efecto imaginario de los dólares. Armando Álvaro habla de que los grandes maestros protestantes llevan a la nación de potencia al norte, o sea, y que los dólares para mal comprar armas y los predicadores de bolsillo y pesetas, o sea, se liga los dólares con esta campaña protestante. Para terminar, bueno, hay otra caricatura de 1933, se ve el Estado todo gordito, entonces se atrás la Virgencita y digamos, la figura estadounidense con la camisa de Juárez y con el marco de Lutero, ¿verdad? Las conclusiones, solo 2 conclusiones para terminar. Esta visión tradicional católica difiere de la visión bipolar de la Guerra Fría. Ellos tienen una recepción diferente de la Guerra Fría y van más allá de esa bipolaridad hasta proponer un tercer acto social, que es el cristianismo. La principal tesis es que mantienen una anti-americanización moral y religiosa, que es una de las principales tesis. Esto no quiere decir que tengan una posición antiimperialista, porque sí defienden las intervenciones políticas, pero no hay una adhesión cultural. Y sería eso.